¿Alguna vez te has imaginado cómo sería vivir una vida feliz, plena y sin limitaciones? En esta vida, si no estamos creciendo, estamos muriendo. Yo soy Karina Quiroz y creé este espacio de conexión para compartirte herramientas que me ayudaron a transformar mi vida. Construye la vida que te mereces. Si no lo haces tú, entonces ¿quién? Hello a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarme otro jueves. El día de hoy quiero platicarles que originalmente mi idea era llevarlos a través de mi historia, pues fue a través de ella, la única que conozco al derecho y al revés, que yo pude ir haciendo cambios. Pero debo reconocer que ese camino fue mucho más lento, porque literalmente iba descubriendo la información. Anoche, mientras escribía el guión de otro de los capítulos, caí en cuenta de que sería mucho más fácil para todos, tanto para mí como para ustedes, si en lugar de irme en el orden de la historia, me voy en el orden de importancia de la toma de conciencia que viví en el proceso. Una vez habiendo dicho esto, quiero abordar el tema del que hablaremos hoy: la mente. Existe una frase de Franklin Roosevelt que dice: los hombres no son prisioneros del destino, sino prisioneros de su propia mente. Y quiero decirte que a lo que a mi experiencia respecta, es verdad. Nuestro cerebro es el órgano que nos permite interpretar el entorno, y la mente es una interpretación de lo que percibe el cerebro. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una mente diferente. Recordarán que en el primer capítulo yo les decía que desde mi perspectiva, la ignorancia es la madre de todos nuestros problemas. Y creo eso porque mientras sigamos ignorando cómo funciona nuestra mente, será muy difícil que logremos hacer cambios sostenibles en ella. ¿Cómo arreglas algo que no sabes que tienes que arreglar? Creo que algo que durante muchos años hemos evadido por miedo es el conocernos realmente. Y como se los explicaba en el episodio anterior, ¿cómo podría conocerte alguien más si ni siquiera tú te conoces? Si tú no sabes cuáles son tus heridas emocionales, ¿cómo podrías trabajarlas para que la calidad de tus pensamientos mejore? Para que tus relaciones mejoren y tu vida mejore y sea más feliz y plena. Tal vez no estés consciente de esto, pero una de las principales funciones de nuestra mente es crear el comportamiento que haga que exista coherencia entre nuestra vida y nuestras creencias. Sean cuales sean nuestros pensamientos, nuestra mente buscará convertirnos en ello. Esto para mí es como arreglar un automóvil. Para poder ponerlo en marcha nuevamente, primero hay que revisar todos los problemas y examinar cada una de las refacciones, entender dónde está la falla y desde ahí arreglarla. Cuando no nos conocemos, nos pasa lo mismo que al vehículo. Comienzas a arreglar lo que crees que está mal, como que lo solucionas de momento, pero posteriormente se volverá a presentar la falla. Es por esto por lo que quiero hablarte en primera instancia sobre la mente consciente y la mente subconsciente, ya que, como decía Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Creo que todos los que me escuchan han oído por lo menos hablar de que nuestra mente se divide en dos: la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente y la mente subconsciente tienen diferentes funciones
y cada una de ellas aprende de forma diferente. La mente consciente o corteza prefrontal la usamos en mucho menor medida. Solo el 5% de nuestro tiempo accedemos a ella. El resto del tiempo nuestra mente consciente está sumergida en nuestros pensamientos. Y esto es muy fácil notarlo. ¿Cuántas veces no estás haciendo cosas mientras estás pensando en otras? Para aprender a diferenciarlas, quiero explicarte que la mente consciente es la mente de la elección y la acción. Esta es la mente que está conectada a nuestra identidad personal y a nuestra creatividad. La mente consciente, por lo tanto, es la que nos permite desarrollarnos día a día, presentar un examen, hacer nuestro trabajo, estudiar, cocinar, ver la televisión. Ella es la que decide qué hacemos y qué no hacemos en la inmediatez. Por otro lado, la mente subconsciente representa un 90% del cerebro y el 95% del tiempo funcionamos a través de ella. La mente subconsciente es ese piloto automático. Es la que se encarga de todo lo que nosotros no nos encargamos día a día. Si quieres verlo así, la mente subconsciente es como una base de datos y conductas almacenadas. Y es la que se encarga, por ejemplo, de hacer que tu cerebro funcione, de que tus órganos funcionen. Porque nosotros no vamos por la vida preocupándonos por nuestra digestión, ni por el bombeo de la sangre al corazón, por ejemplo. La mente subconsciente es sumamente importante, ya que si ella no existiera, todos los días al levantarnos tendríamos que aprender todo de nuevo y jamás llegaríamos a ningún lado. El único problema del funcionamiento de la mente subconsciente es que es como un mecanismo de grabación y reproducción. Y una vez instalado el programa, lo ejecuta por ti de manera automática. Un buen ejemplo de esto sería caminar o hablar. Una vez que lo has aprendido, lo haces por inercia. No tienes que volverte a preocupar por aprender a caminar todos los días, ¿cierto? Lo mismo sucede con el resto de los patrones y condicionamientos que almacenamos en ella. Quiero ponerte un ejemplo que a mí particularmente me sirvió mucho para entender la mente. Quiero que en este momento te imagines un iceberg. Si vemos la mente como un témpano, la punta de ese témpano que sale a la superficie, esa parte chiquitita que se asoma, sería la mente consciente, la mente de la elección, la mente de la acción. Y todo lo que está debajo de la superficie, la parte mayor del témpano, esa sería nuestra mente subconsciente, que no sabes que está ahí, a menos que por alguna razón salga a la superficie. Algo que es muy importante que sepas es que la mente subconsciente es mucho más poderosa que la mente consciente. La mente subconsciente comienza a formarse a través de la información que viaja por la placenta en el último trimestre del embarazo y termina de hacerlo a los 7 años de vida de una persona. En este caso, si la madre del niño experimenta felicidad mientras está embarazada, el niño a través de la placenta recibirá neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina. Por el contrario, si la madre mientras está embarazada lo que experimenta es tristeza, angustia o miedo, los niños comienzan a recibir estos neurotransmisores como el cortisol. Y es justo así como comenzamos a desarrollar patrones que ajustan la genética a través de la epigenética. Otra cosa que es posible que ignores es que nuestro cerebro está constituido por una red neuronal que funciona a través de actividad eléctrica. Esta se puede medir a través de un encefalograma que básicamente lo que hace es medir las vibraciones de nuestro cerebro. No te quiero aburrir con una explicación anatómica,
pero lo que sí es importante que sepas es que nuestro cerebro emite ondas diferentes. El primer año de un niño, todas las ondas que su cerebro emiten son ondas delta, que básicamente son vibraciones muy bajas, que son las mismas que se presentan mientras dormimos. Y los niños durante su primer año de vida, pues se la pasan durmiendo. Por eso es que ellos están en ondas delta. A partir del primer año y hasta los 7 años de edad, nos encontramos en vibraciones zeta. Estas vibraciones son las que corresponden a la imaginación y las ondas son muy parecidas a las que se generan en el estado de hipnosis. Este es el tipo de vibración que permite que todos nosotros aprendamos tantos comportamientos sin que nadie nos enseñe. Aprendemos observando a los adultos que nos rodean. Si te detienes un momento a pensarlo, en nuestro día a día tenemos diferentes maneras de comportarnos dependiendo de la persona a la que tengamos enfrente. Todos estos comportamientos nadie nos los enseñó. Los aprendimos viendo. Sabemos que no podemos expresarnos de la misma forma frente a nuestra maestra que frente a nuestros padres, que a su vez es muy diferente a la manera de relacionarnos con otros niños o con un policía. Todo esto lo aprendemos de manera subconsciente. Uno de los mayores problemas de esto es cuando un niño acude a un adulto y le pregunta quién soy, qué soy, cómo soy. Lo ideal sería que le respondiéramos a ese niño que es un ser único, hermoso, perfecto y amado exactamente como es. Pero esto, como ya lo mencionaba en otro capítulo, es algo que sucede muy poco. La mayoría de nosotros recibió el mensaje de que tienes que callarte, tienes que portarte mejor, no es suficiente, eres un burro, eres un flojo, eres un holgazán, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces pasa que el niño toma las palabras exactamente como se las dijeron y las carga en su mente subconsciente. Los programas subconscientes la mayoría de las veces son bastante críticos, tanto que se nos hace difícil amarnos a nosotros mismos. Es por esto mismo que usamos la mente subconsciente para criticarnos constantemente, y esto tiene terribles consecuencias en nuestro comportamiento sin que ni siquiera nos demos cuenta. En nuestro día a día, lamentablemente, la mayoría de nosotros, o al menos este fue mi caso, esperemos a que llegue una crisis, un trauma, una enfermedad, un diagnóstico, una traición o incluso una pérdida para por fin convencernos de la necesidad de cambiar, para convencernos de la necesidad de explorar lo que ocurre en nuestra mente. Algo que he aprendido estos 2 años es que no es necesario aprender a través del dolor. Creo genuinamente que las experiencias que algunos hemos vivido pueden servirles a otros como referente. Hay un dicho popular que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Yo te quiero decir que eso no es cierto. Aprendimos muchas cosas en cabeza ajena. De hecho, casi todo lo aprendimos en cabeza ajena. Lo que hoy somos, las expectativas que tenemos de nosotros y del resto, cómo hablamos, lo que sabemos a nivel escolar, los idiomas, las habilidades que hoy poseemos, todo eso lo aprendimos en cabeza ajena. ¿O qué? ¿Acaso tú naciste sabiendo matemáticas? ¿Llegaste del vientre de tu madre conduciendo auto? Por supuesto que no. Todo eso es aprendido. Así como todos podemos empezar a cuestionar y cambiar desde el dolor, creo que existe la posibilidad, y esa es la razón de la existencia de este podcast, de aprender desde la experiencia de otros, desde el amor y desde un estado de alegría e incluso de inspiración. Quiero hacerte una pregunta.
Si tú tuvieras la posibilidad de aprender desde el dolor o desde la alegría, ¿cuál elegirías? Cuando nuestra vida se convierte en una lucha, cuando nuestra vida se convierte en caos, cuando nuestra propia vida parece ir en contra de nuestros deseos, es porque la mente subconsciente ha tomado el control. Y esta mente subconsciente viene de programación de ideas de otras personas. Por eso es importante que sepamos esto, ya que estos comportamientos aprendidos que no nos pertenecen, puede que se contrapongan a nuestros verdaderos anhelos. En este momento me estoy acordando de la historia de un amigo. Este amigo tiene aparentemente todo lo que podría querer en su vida. Tiene una posición social muy elevada, tiene muy buen trabajo, dinero y tiene esa novia que en su familia le dijeron que era el modelo de mujer que él debería de tener. Y ahora que somos adultos, que ya tiene todo eso que podría querer, resulta que no es feliz. Siempre que hablaba con él, él me platicaba de que se sentía en una relación vacía, de que no está feliz y lleva bastantes años en esa relación y ahí sigue. Y este se me hace el mejor ejemplo de cómo las ideas que fueron sembradas en nuestro subconsciente pueden ir en contra de nuestros anhelos. Y lo más triste de esto es que como no lo sabemos, seguimos eligiendo igual. ¿Se acuerdan de lo que les platicaba en el capítulo de la ignorancia? Estamos programados para vivir y sufrir lo que tengamos que vivir y sufrir para sentir que el amor es real. Si los adultos que nos rodean nos enseñan lo que es amar y cómo amar, nosotros estamos programados para vivir y sufrir lo que tengamos que revivir para sentir que ese amor es real. Es por eso que aunque con la boca digamos que queremos una relación saludable, terminamos eligiendo a las personas que nos harán repetir las experiencias y los traumas, ya que quien realmente nos está eligiendo a la pareja son los patrones instalados en la mente subconsciente, patrones e ideas que pertenecen a otras personas. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la solución al problema? Desde luego, aprender a reprogramar nuestra mente subconsciente. Y la única manera de lograr esto es cambiando nuestra percepción, cambiando nuestros pensamientos. Si no hacemos esto, es probable que nuestra vida no cambie mucho, ya que los mismos pensamientos suelen conducir a las mismas elecciones y las mismas elecciones conducen a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias y las mismas experiencias conducen a las mismas emociones. Las mismas emociones crean los mismos pensamientos. Y es así como todo en nosotros permanece igual, es como un loop. Toda nuestra biología, todos nuestros circuitos neuronales, nuestras hormonas y hasta nuestra expresión génica se mantiene. Puede que te suene reiterativa, pero es importante que aprendamos a elegir diferente, porque mientras sigamos haciendo lo que hemos venido haciendo, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Recuerda que el cómo piensas, el cómo actúas y cómo te sientes, este conjunto de cosas, se conoce como personalidad. Y nuestra personalidad está íntimamente ligada a nuestra vida y a nuestra realidad. Retomando la frase de Jung, hay que empezar a ser consciente lo inconsciente, porque mientras no nos demos cuenta de qué acciones estamos eligiendo y repitiendo, no podremos cambiar el futuro de nuestra vida.
Espero que la información del día de hoy, aunque fue un poquito técnica, no te haya cansado. Me es sumamente necesario explicarte la parte del funcionamiento de nuestro cerebro para que vayas palpando por dónde podemos comenzar los cambios. Desde luego, quiero que cuentes conmigo y con las herramientas que conozco y que me han servido para cambiar. Como siempre y como cada jueves, te agradezco mucho que estés aquí y te agradezco de antemano que me ayudes a compartir este capítulo si es que conoces a alguien que pueda interesarle o servirle la información. En serio, gracias por estar aquí. No olvides seguirme, me encuentras en mis redes como @cari_qh. Yo soy Karina Quiroz y te espero en el siguiente capítulo de Construye la vida que te mereces. Y te hago esta pregunta: si no lo haces tú, entonces ¿quién?